se trata de lo siguiente, que los alumnos no solamente aprendan la técnica, que es absolutamente necesaria, de su instrumento o de su voz, sino que además sepan qué es lo que origina nuevos estilos. Entonces hay distintas épocas y ellos tienen que conocer fundamentalmente lo que es la tradición occidental de la música. Durante miles de años la música estuvo ligada a la palabra y fue monódica, es decir, tuvo una sola melodía. Pero las influencias inmediatas en Occidente fueron la sinagoga judía y la música de los viejos trovadores griegos, ¿no? De donde sale la Ilíada y la Odisea, con Homero. Bueno, entonces hay que conocer un poquitito eso y luego ver de qué manera el cristianismo, que nace como una especie de pequeño reducto judío, Jesús es judío, y sabe toda la tradición judía, y cuál es el mensaje de Jesús. Al principio, los cristianos se van a organizar en células absolutamente independientes, y esta atomización del culto cristiano va a encontrar un eje muy importante en lo que se empieza a reconocer como el papado. El Papa de Roma es una persona que, al mismo tiempo que es el líder de la Iglesia cristiana, es el que tiene que asumir el papel que ha dejado el emperador romano. O sea, asume al mismo tiempo atribuciones políticas. Entonces, de esta manera, hay una especie de desequilibrio ahí entre lo espiritual y lo material. Bueno, entonces, se supone que hay un papa que se llama Gregorio el Grande. Gregorio I no tiene sigla, o sea, número. Se le atribuye lo que se llama la catolificación de la Iglesia, es decir, hacer del cristianismo una expresión universal, única para todos. Entonces se adopta el latín y la música tiene un papel muy importante, porque incluso cualquier oración hecha en latín suena diferente si la dice un mexicano, eso lo entienden muy bien ustedes, ¿no? Un argentino de Buenos Aires o de Mendoza, que son totalmente distintos, o un español. Entonces, dicen que el Papa dijo, no, todos van a hacer las oraciones, el Padre Nuestro y todas las oraciones que todos tienen en sus correspondientes, ¿no? Con una sola melodía. Y eso va a eliminar entonces estos acentos nacionales de la entonación de la palabra, ¿no? Entonces, esa es la clave que hay que conocer, aunque aparentemente no nos sirva para nada como tocadores de piano, de violino, de instrumentos de bronce, pero que de alguna manera tiene que influir en la forma en que nosotros interpretamos. ¿Se dan cuenta? Es muy distinto tocar todas las notas que interpretar. Hay muchos alumnos
con muy buena técnica, que tienen toda la música, están todas las notas puestas, pero la música no aparece, porque no hay una organización, no hay un entendimiento, no hay un antecedente y un consecuente que se corresponden, ¿me entienden? Entonces, eso es lo importante, eso es lo que pretende mi clase. Luego vamos a tener que ver seguramente distintas épocas y cómo evoluciona en Occidente la música, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto expresivo. Y vamos a tener ahí entonces una gran cantidad de cosas. Aparece por ahí un teórico llamado Guido d'Arezzo, cerca del año 1000. Luego vamos a tener lo que se llama el Ars Nova, y entre estas dos cosas, la aparición de la polifonía. Por primera vez, la música, en vez de ser a una voz, va a ser a 2, 3 o 4 o más voces. Va a llegar hasta 40 voces distintas a fines del Renacimiento, ¿no? Bueno, entonces, toda esa evolución hay que verla, y cómo todavía la música está absolutamente ligada a la palabra. Si no hay palabras que decir, no hay música que escribir. Hasta que a fines del Renacimiento aparece un flautista y le dice: háceme con esta precisión y con esta rapidez, cantante, esta nota. Y el cantante no puede, ¿no? Y, en fin, cada instrumento empieza a reconocer sus propias cualidades que no tienen que ver con la técnica vocal. Y así van a ser lo que se llama la música absoluta. Es decir, la música que no está ligada a la palabra. Por primera vez, Stravinsky ya lo dijo, la música es al mismo tiempo el arte más antiguo y el más nuevo. ¿Por qué? Porque música es sonido, dice. Y nosotros lo primero que hacemos al nacer es gritar, damos un sonido. Ahí nace la música, dice. Pero siempre la música está ligada a la voz, a la palabra, o al gesto, o al sentimiento. En cambio, cuando aparecen los instrumentos, aparece lo que se llama la música absoluta, es decir, una música en la cual ya no hay palabras, sino que hay formas, estilos, cosas mucho más abstractas que expresar. Entonces, ahí nace realmente lo que se llama puramente música. No hay palabra con los instrumentos. Y así nacen totalmente diversificados dos estilos. Uno que sigue ligado a la palabra y asociado a la ópera principalmente, y otro que es música solamente instrumental. Bien, entonces, ¿para qué les explico más? De ahí la cosa sigue en una tierra más o menos conocida, porque está dentro del repertorio de prácticamente todos los alumnos. Eso es básicamente lo que quiere hacer mi cátedra.